Cuando mencionaban a su madre, él se volvía otro hombre. Pero ella no se quedó de brazos cruzados. Viajó sola a un pueblo olvidado para encontrar lo que nadie se atrevía a enfrentar. Una casa en silencio, un coche que no debía estar ahí y una verdad que rompería su matrimonio para siempre. No quise decirle nada a Javier. Bastaba con mencionar el nombre de su madre para que sus ojos se endurecieran y sus respuestas se volvieran cuchillas. Durante años, cualquier intento de hablar sobre Teresa terminaba mal. Gritos, culpas lanzadas como piedras y puertas que se cerraban con más rabia que fuerza. Sabía que para él, hablar de ella era tocar una herida vieja, profunda, tal vez infectada por años de orgullo y rencor. Pero yo también sabía otra cosa. Esa mujer, por más errores que hubiera cometido, seguía siendo su madre. Y, ahora, estaba sola, completamente sola. No podía dormir con la idea de que Teresa viviera en aquel pueblo perdido de Toledo, rodeada de paredes frías y silencio. La imaginaba encorvada sobre una estufa vieja, revisando cajas de medicamentos caducos o calentando sopa aguada en una olla oxidada. Esa imagen me perseguía en las noches, y aún así, Javier insistía. No tengo tiempo. Siempre tenía una excusa. Estoy con problemas en el trabajo. Ella ya eligió su camino. No quiere saber nada de mí. Excusas que se parecían demasiado a cobardía. Intenté llamarla varios días seguidos. Nada. Ni una respuesta. El teléfono fijo sonaba hasta cortarse solo. No tenía celular, ni vecinos cercanos. Era como si se hubiera borrado del mapa. Y sin embargo, algo en mi interior me decía que aún estaba allí, respirando, esperando. Preparé una canasta con cosas básicas: pan, leche, medicina, un termo con caldo de pollo, cosas simples, pero que significaban presencia. Me temblaban las manos mientras lo hacía, pero no por miedo, sino por esa urgencia que uno siente cuando la conciencia empieza a pesar. Javier no sabía que me iba. No me molesté en avisarle. Sabía que solo intentaría detenerme o convertirlo en otra discusión estéril. Salí al final de la tarde. El sol caía lento sobre la carretera y el cielo se tornaba gris, como si algo también supiera que ese viaje no era normal. Conduje más de 2 horas. A mitad de camino, el GPS perdió la señal. No me importó. Ya había estado en esa casa muchas veces antes. Sabía el camino como se sabe el olor de una persona querida. Mientras avanzaba por el sendero lleno de baches, los árboles parecían cerrarse sobre mí. El aire se volvía más denso. Las luces del coche apenas alcanzaban a iluminar el camino, y todo a mi alrededor parecía haberse detenido. Recordaba las primeras veces que visité a Teresa. Ella era dura, sí, pero había momentos en que me ofrecía café sin decir nada, o me tocaba la mano con torpeza. Pequeños gestos que, con el tiempo, aprendí a valorar. Cuando Javier y yo pasábamos por malos momentos, era en esa casa donde a veces me refugiaba. Ella nunca me lo dijo directamente, pero me lo demostraba con acciones. Era su forma, pero todo cambió. Cuando Javier empezó a beber más de la cuenta, cuando las mentiras se volvieron parte de la rutina, Teresa comenzó a alejarse, como si también me culpase a mí por lo que él se había convertido. Cada visita se volvió más tensa, cada silencio más largo. Pero a pesar de todo eso, no podía dejar de preocuparme por ella. Cuando vi la casa al final del camino, algo en mí se paralizó. La luz del porche estaba encendida, pero todo lo demás estaba oscuro. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome fuerte. Frente a la verja oxidada, lo vi. El coche de Javier, estacionado justo allí, apagado, con una fina capa de polvo sobre el capó. Y entonces lo supe. Algo no estaba bien. Nada de lo que él me había dicho cuadraba. No estaba en Madrid como había jurado.
No estaba trabajando todo el fin de semana. Estaba aquí, con su madre, o al menos eso parecía. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo una verdad invisible comenzaba a revelarse frente a mí. Y eso era solo el principio. El silencio era total. Solo se oía el motor del coche que recién había apagado. El de Javier seguía frío. Llevaba allí más de un día. Eso era seguro. Pero la casa no mostraba señales de movimiento, ni luces encendidas dentro, ni sombras. Nada. Me acerqué a la puerta principal sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Toqué. Esperé. Nada. Empujé con cuidado. No estaba cerrada con llave. Entré. El aire era espeso, cargado con ese olor que solo aparece cuando algo ha estado demasiado tiempo sin abrirse. Caminé con paso lento, temiendo encontrar algo que no estaba lista para ver. Y entonces la vi, sentada en una silla frente a la ventana, inmóvil. Teresa. No supe si estaba dormida o inconsciente. Me acerqué rápido y puse mi mano en su hombro. Tardó unos segundos en reaccionar. Abrió los ojos con lentitud. Estaba pálida, desorientada, pero viva. ¿Mariana?, susurró, como si no estuviera segura de estar viéndome. Sí, soy yo. Vine porque me preocupé. Nadie contestaba el teléfono. Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Me fijé en su rostro, agotado, sin brillo. Había bajado de peso y sus manos temblaban. El termo que traía todavía estaba caliente. Se lo ofrecí. Lo tomó sin decir palabra y bebió un sorbo. ¿Javier vino?, pregunté con voz contenida. Ella apretó los labios. No respondió. Vi su coche afuera. Está arriba, dijo, por fin, con un hilo de voz. Sentí que se me helaba el cuerpo. Subí despacio, las escaleras. Cada paso crujía como una advertencia. Al llegar al pasillo, una de las puertas estaba entornada. Me acerqué. Javier dormía en la cama de su infancia, con ropa puesta y una botella de whisky vacía en el suelo. La habitación olía a encierro, sudor y alcohol. Lo sacudí. Tardó en despertarse. Cuando lo hizo, no parecía sorprendido de verme. ¿Qué haces aquí?, murmuró, con voz pastosa. ¿Esa es tu pregunta? Se sentó en la cama y se frotó los ojos. Vine a ver cómo estaba ella, dijo, sin mirarme. No quería que te involucraras. ¿Involucrarme? ¿Sabes cuántas veces llamé? ¿Cuántas veces te rogué que vinieras? Y ahora resulta que llevas días aquí y no dijiste nada. No respondió. Me miró con una mezcla de culpa y derrota. La encontré mal, admitió. No quería que la vieras así. ¿Y tú crees que esconderla era mejor? ¿Negarla? No entiendes. Nunca la entendiste. Me detuve. Algo en su voz sonaba más cansado que enojado, como si estuviera hablando consigo mismo. Tienes razón, dije. No la entendí. Pero vine. Porque aunque no me quiera, no la iba a dejar morir sola. Javier desvió la mirada. Bajé las escaleras y volví con Teresa. Seguía en el mismo lugar. Le hablé suavemente. Le dije que me quedaría un rato, que no estaba sola. Preparé algo de comer, limpié un poco la cocina. Todo en silencio. Javier no bajó. Ya caída la noche, escuché pasos en el pasillo. Javier se acercó, sin hablar. Me pidió salir a fumar. Lo acompañé al porche. El aire frío del campo nos envolvía, pero no dijimos nada por varios minutos. Tenía miedo, confesó por fin, de verla tan frágil, de que me mirara como si fuera un extraño, de que muriera sin perdonarme. Y tú la perdonaste a ella. No respondió. Tiró el cigarro al suelo y lo pisó. Después de que mi padre se fue, ella se volvió una sombra. Me crió con el mínimo, nunca un abrazo, nunca un estoy orgullosa, solo órdenes. Cuando conocí a tu familia, me di cuenta de lo que me faltaba. ¿Y crees que eso se arregla ignorándola? No lo sé. Solo sé que cada vez que me hablaba,
Me sentía de nuevo ese niño inútil. Sus palabras me dolieron, pero también lo entendí. Había tanto dolor acumulado en esa casa que el aire parecía absorberlo. Pero lo que Javier no entendía era que ignorarlo no lo borraba. Mañana la llevaremos al médico, dije. Y te guste o no, vas a estar ahí. Y si no quiere ir, entonces la vamos a convencer. Pero no vamos a dejarla morir aquí. Él asintió en silencio. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Me costó conciliar el sueño. No por el frío, sino por la angustia de saber que había encontrado algo mucho más roto de lo que imaginaba, y no sabía si aún era posible repararlo. A las 6 de la mañana ya estaba en pie. Dormí poco, pero no podía seguir en esa cama, con la mente dando vueltas y el corazón apretado. Bajé a la cocina y encontré a Teresa sentada en la misma silla. No se había movido en toda la noche. ¿Dormiste algo?, le pregunté. No hace falta dormir cuando una ya está acostumbrada a estar sola, respondió con una voz más firme que el día anterior. No supe qué decir. Le serví un poco de caldo que aún quedaba y se lo coloqué en las manos. Lo sostuvo sin beber. Javier bajó poco después, desaliñado, ojeroso. No dijo nada. Solo se apoyó contra el marco de la puerta. El silencio entre los tres era insoportable, pero nadie parecía querer romperlo. Fui yo quien lo hizo. Hoy vamos al centro de salud. Ya hablé con la doctora del pueblo. Dijo que puede recibirnos a las 9. Teresa levantó la vista con una mueca de fastidio. No necesito doctores. Lo que tengo no se cura con pastillas. No es solo por ti, le respondí. Es por Javier. Es por mí. Es por todo lo que queda de esta familia, si es que todavía queda algo. Ella bajó la mirada. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. 2 horas después, íbamos en el coche. Yo manejaba. Teresa, en el asiento del copiloto. Javier atrás, en silencio. El camino al pueblo fue tenso. Teresa no hablaba. Javier, tampoco. Yo no quería llenar el silencio con palabras vacías. En el centro médico, la doctora la recibió con delicadeza, como quien ya ha visto muchos casos así. Después de revisar su presión, sus reflejos y hacerle algunas preguntas, pidió análisis de sangre y otros estudios. Javier solo miraba desde la esquina de la sala, como si todo esto no fuera con él. Señora Teresa, dijo la doctora finalmente, su estado no es crítico, pero necesita ayuda y compañía. No puede seguir sola. Teresa no respondió. Solo apretó la cartera contra su regazo. De regreso a casa, ya casi al mediodía, el ambiente seguía denso, pero algo había cambiado. Javier no volvió a encerrarse en la habitación. En cambio, se quedó en la sala con nosotras. Puso agua para el té. Teresa lo observaba con ojos desconfiados. No entiendo por qué ahora te importa, dijo ella de pronto. Después de tantos años. ¿Ahora? Javier se quedó quieto. Luego se sentó frente a ella. Porque Mariana vino sin pedirme permiso. Porque ella me obligó a ver lo que no quería ver. Porque a pesar de todo, tú eres mi madre. Teresa lo miró largo rato. Tu padre se fue por otra mujer, dijo, sin emoción. Pero antes de irse, me culpó por todo. Por tus miedos, por tus rabietas, por no saber criarte. Me dijo que eras débil, porque yo era demasiado dura. Y lo creí. Así que me volví más dura. Javier no respondía. Yo tampoco. Solo escuchábamos. Me equivoqué. Pero para cuando quise cambiar, tú ya me odiabas. Así que dejé de intentarlo. Y aprendí a vivir con el silencio. Esa fue la primera vez que vi a Javier llorar. No un llanto fuerte, sino una lágrima, pequeña, solitaria, que bajó por su mejilla sin pedir permiso. No te odio, dijo con voz rota.
Solo no sabía cómo perdonarte. Ni yo a ti, respondió ella. Esa tarde no pasó nada más extraordinario. No hubo abrazos, ni disculpas teatrales, ni promesas. Pero se quedaron juntos, tomaron té, hablaron poco. Y cuando se hizo de noche, Teresa dijo algo que me sorprendió. Quiero irme con ustedes a Madrid. No para quedarme, solo unos días. Ver a las niñas, sentir que sigo viva. Javier asintió. Yo también. No dijimos más, pero en mi interior supe que algo importante acababa de pasar. Una grieta se había abierto, sí, pero también había espacio para reconstruir. Volvimos a Madrid 2 días después. Teresa en el asiento trasero, entre las mochilas de las niñas y una bolsa con sus medicinas. No protestó. Solo miraba por la ventana todo el camino, como si ya hubiera hecho las paces con algo dentro de sí. Las niñas estaban felices de verla. No la conocían tanto, pero los niños no guardan rencores antiguos. Le enseñaron sus dibujos, le ofrecieron galletas, la sentaron frente al televisor. Teresa no sonreía mucho, pero sus ojos tenían algo nuevo, presencia. Las primeras noches durmió en el cuarto de visitas. Yo le dejaba comida caliente, revisaba que tomara sus pastillas. Javier la saludaba al volver del trabajo, con torpeza, como quien se reencuentra con una parte incómoda de sí mismo. Pero no evitaba la conversación, y eso ya era un cambio. El tercer día, Teresa me pidió que la acompañara al parque. Caminamos despacio. Me hablaba de su jardín en Toledo, de los rosales que había dejado atrás. Me contó cosas de Javier que yo nunca imaginé. Cómo de niño le gustaba esconderse en los armarios cuando tenía miedo, como una vez se escapó solo para seguir a un perro callejero que le gustaba. Pequeños recuerdos, humanos. Él siempre quiso sentirse suficiente, me dijo. Yo nunca supe cómo hacerle creer que lo era. No supe qué responder. Ese mismo día por la tarde, mientras las niñas hacían tarea y yo preparaba café, escuché a Teresa y Javier hablando en la sala. No me acerqué, pero escuchaba fragmentos. No te traje porque me sintiera culpable, decía él. Fue Mariana. Ella me hizo ver lo que estaba haciendo, o dejando de hacer. ¿Y ahora qué?, preguntó Teresa. No sé, pero no quiero que te mueras creyendo que fuiste un error en mi vida. Un silencio largo, luego pasos, luego nada. Esa noche, Teresa se levantó temprano. Me pidió que la llevara de nuevo a Toledo. Quería cerrar su casa, revisar sus cosas. Acepté, aunque me dolió pensar que quizás no quería quedarse con nosotros. Llegamos por la tarde. La casa seguía igual, fría, callada. Pero ella caminó por las habitaciones con otra actitud. Recogió fotos viejas, dobló mantas, revisó cajones. Al final, se detuvo frente a una caja de madera. «Esto es para ti», me dijo, extendiéndola. Son cartas. Algunas son para Javier, otras para mí misma, para no olvidar quién fui antes del silencio. No la abrí, solo la abracé. Pasamos esa noche allí. No hablamos mucho, solo compartimos la misma mesa, los mismos silencios, pero ahora con algo menos de tensión. Antes de dormir, me dijo, no vine a esta casa a morir, vine a esconderme, pero tú me sacaste. Al día siguiente, volvimos a Madrid. Javier la esperaba con las niñas en el portal. Las pequeñas corrieron hacia ella. Teresa se agachó y las abrazó con fuerza. Esta vez, sonrió. Pasaron 3 semanas desde que Teresa volvió a Madrid. Su rutina era sencilla. Despertaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno, tejía en el balcón y, por las tardes, salía a caminar con las niñas. Nunca pidió quedarse más tiempo, pero tampoco habló de irse. Javier cambió. No de forma dramática ni inmediata, pero cambió. Empezó a llegar más temprano del trabajo. Se sentaba con su madre a tomar té.
Le preguntaba cosas que nunca antes se había atrevido. Una tarde, incluso la acompañó al centro de salud para hacerle seguimiento médico. Volvió en silencio, pero con los ojos enrojecidos. «No está tan bien como aparenta», me dijo esa noche. «Tiene una insuficiencia leve, pero estable. La doctora dijo que lo emocional influye mucho». Le toqué el brazo. «¿Lo estás haciendo bien?» «Muy tarde», susurró. Nunca es tarde si alguien aún espera. Esa frase se quedó colgada en el aire. No buscamos respuestas. Solo dejamos que el tiempo hiciera su parte. Un sábado, Teresa me pidió que fuéramos las dos solas a Toledo por última vez. Acepté. Sabía que tenía algo que cerrar. En el camino me habló de su juventud, de cómo conoció al padre de Javier, de cómo todo lo que parecía promesa se fue desmoronando sin que pudiera evitarlo. No justificaba sus errores, pero los entendía. Al llegar a la casa, sacó de su bolso las llaves. «Voy a venderla», dijo sin rodeos. «No quiero quedarme aferrada a este lugar». Le pregunté si estaba segura. Me miró con firmeza. «Aquí viví muchos años esperando a que las cosas cambiaran solas. Ahora sé que el cambio no llega si uno no lo provoca». Regresamos esa noche. Javier nos esperaba con las niñas en la terraza. Teresa se sentó con ellas. Les enseñó a tejer. Javier y yo los observamos desde la puerta. Él cruzó los brazos. Siempre pensé que cuando uno crecía, los padres debían dejar de doler. No se trata de que no duelan. Se trata de aprender a no repetir lo mismo. Y si ya lo repetí, entonces deténlo ahora. Javier se quedó mirando a su madre. No respondió, pero se acercó y se sentó a su lado. Teresa le pasó el ovillo de lana sin decir una palabra. Una semana después, Teresa comenzó los trámites para quedarse en Madrid de forma indefinida. Le ofrecimos el cuarto de visitas. No discutió, solo dijo: «Ya me había ido una vez. No me quiero ir otra vez sin haber estado realmente». Un domingo, mientras todos dormían, encontré en la mesa del comedor una carta sin sobre. Era para mí. Reconocí su letra. «Mariana, tú no llegaste a esta familia por casualidad. A veces, uno cría a su hijo esperando que sea fuerte y termina alejándolo. A veces, uno ama en silencio y no se da cuenta de cuánto daño hace ese silencio. Gracias por no rendirte con nosotros, por no dejarme morir en la oscuridad. No sé si me gané tu afecto, pero sí tu respeto, y eso vale más de lo que merezco. Teresa». Lloré en silencio, sin dramatismo, solo con alivio, porque a veces la justicia no llega con castigos, sino con cambios, con decisiones pequeñas que abren nuevas rutas. Desde entonces, cada domingo desayunamos juntos. Javier aún tiene momentos de distancia, pero ya no huye. Teresa ya no se esconde. Y yo, aunque no busqué ser mediadora, me convertí en el puente que hacía falta. No todos los finales felices tienen música de fondo ni palabras perfectas. A veces solo necesitan presencia, voluntad y el valor de volver a mirar de frente a aquello que duele. Y eso, al final, es más que suficiente.